Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos más influyentes en el estudio de la historia antigua de Israel, no afirma categóricamente que el rey Salomón no existió. Sin embargo, propone una revisión crítica y más escéptica del relato bíblico sobre el periodo de Salomón y el llamado Reino Unido de Israel bajo David y Salomón. Antes de empezar con el video, te invito a suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido. Sin más que agregar, pasemos a la intro. Finkelstein, junto con otros arqueólogos de la llamada escuela minimalista o escuela de Tel Aviv, sugiere que los relatos bíblicos que describen a Salomón como un rey poderoso y rico que gobernaba un vasto imperio desde Jerusalén podría ser una proyección anacrónica. En lugar de un gran reino unificado en el siglo X antes de la era común, o sea, la época que tradicionalmente se le asigna a Salomón, Finkelstein propone que Jerusalén en ese periodo era una pequeña ciudad sin los recursos ni la infraestructura necesarios como para sostener un reino tan extenso. En su obra clave, La Biblia desenterrada, escrita junto con Neil Silberman, Finkelstein argumenta que muchas de las narrativas sobre David y Salomón pueden haber sido escritas o compiladas durante el periodo del reino de Judá, esto en el siglo VII antes de la era común, mucho después de los eventos que se supone que describen. Según él, estos relatos podrían haber sido creados para legitimar a la dinastía davídica y fortalecer el sentido de identidad nacional. Finkelstein no niega por completo la existencia de figuras como David o Salomón, pero cuestiona el alcance de su poder y la magnitud de su reino tal como se describe en la Biblia. Propone una revisión cronológica de los hallazgos arqueológicos que tradicionalmente son asociados con Salomón. Específicamente sugiere que las estructuras monumentales como las puertas de las ciudades de Megido, Hazor y Geser, que antes se atribuyen al periodo de Salomón, probablemente pertenecen a un periodo posterior. Esto durante el reino del norte de Israel bajo los reyes de Omri y Acab, esto en el siglo IX antes de la era común. Finkelstein argumenta que si bien Jerusalén pudo haber existido durante el siglo X antes de la era común, no era la ciudad grandiosa descrita en los relatos bíblicos. Las excavaciones en Jerusalén han encontrado poco o nada de evidencia de construcciones monumentales de esa época. Según Finkelstein, esto sugiere que Jerusalén era un asentamiento modesto sin la capacidad de ser el centro de un imperio extenso. Finkelstein sugiere que los relatos de la Biblia sobre David y Salomón, en lugar de reflejar con precisión el siglo X antes de la era común, podrían haber sido desarrollados durante el siglo VII, cuando el reino de Judá estaba bajo influencia del imperio sirio. Durante este tiempo, los escribas judíos habrían creado historias sobre el pasado glorioso, en parte para fortalecer la legitimidad de la monarquía davídica y dar sentido a la identidad nacional de Judá. Finkelstein no niega la existencia de Salomón, pero cuestiona la magnitud de su reino tal como lo describe la Biblia. Sugiere que los relatos bíblicos sobre Salomón podrían haber sido escritos o editados siglos después para servir a propósitos políticos y religiosos. Los hallazgos arqueológicos asociados con la época de Salomón, como fortificaciones y palacios, podrían pertenecer a un periodo posterior, esto en el siglo IX antes de la era común. Jerusalén durante el siglo X antes de la era común era probablemente una ciudad pequeña y modesta, no la capital de un imperio extenso. Finkelstein no afirma que Salomón no existió, sino que duda de la historicidad de los relatos bíblicos que lo describen como un rey de gran poder y riqueza. Para él, la figura de Salomón puede ser histórica,
pero las narraciones que lo rodean han sido infladas o creadas posteriormente para fines ideológicos.